a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen. 1976. Debéis ser pequeños. 2 de febrero de 1976. Presentación del Niño Jesús en el templo. Signo de contradicción. No os turbéis, hijos míos predilectos, si no sois comprendidos por algunos. Antes bien, sois abiertamente criticados y perseguidos. Mi corazón lo permite, para habituaros a no buscar en ninguna criatura vuestro apoyo, sino en mí sola. Apoyaos en mi corazón inmaculado, amados hijos míos. Dejaos llevar como mi Hijo Jesús se dejaba llevar en mis brazos a la casa del Padre y se presentaba en el templo para ofrecerse al Señor sobre mi corazón de madre. En el momento en que yo le entregaba en las manos del sumo sacerdote, el anciano profeta Simeón revelaba que la madre había sido elegida por Dios para esta ofrenda. Se la ha puesto como signo de contradicción, y una espada, oh madre, traspasará tu alma. También vosotros, pequeños hijos, consagrados a mi corazón inmaculado, estáis llamados hoy a ser este signo de contradicción. Por vuestra vida, que será solo el Evangelio vivido, hoy se cree cada vez menos en el Evangelio de mi Hijo Jesús, y hasta en mi iglesia algunos tienden a interpretarlo de manera humana y simbólica. Vosotros practicaréis a la letra el Evangelio. Seréis pobres, sencillos, puros, pequeños y totalmente abandonados al Padre. Por vuestra palabra, que repetirá cada vez más fuerte y clara, la verdad que mi Hijo Jesús ha venido a revelaros. ¿Veis cuántos hermanos vuestros sacerdotes traicionan la verdad en el intento de adaptarla a la mentalidad del mundo, movidos por la falaz ilusión de ser mejor comprendidos, más escuchados y más fácilmente seguidos? No hay ilusión más peligrosa que esta. Anunciad siempre con fidelidad y claridad el Evangelio que vivís. Vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo demás viene del maligno. Por eso dejaos siempre guiar y conducir con docilidad por la Iglesia. Mirad cómo el Papa anuncia cada día con mayor fuerza esta verdad y cómo su voz cae cada vez más en un desierto. Mi corazón de madre se siente traspasado de nuevo por una espada al ver cómo el Santo Padre, mi primer hijo predilecto, es abandonado hasta por sus hermanos sacerdotes y lo dejan cada vez más solo. Sed vosotros, sacerdotes, consagrados a mi corazón inmaculado, la voz que propague en todo el mundo cuanto el vicario de mi Hijo anuncia hoy con firmeza para la salvación de mis pobres hijos extraviados. Por vuestro testimonio, que deberá ser luz y ejemplo para toda la Iglesia, el Padre ha dispuesto que vuestro testimonio sea cada vez más doloroso. Os lo repito, hijos, el camino por el que os conduzco es solo el de la cruz. No temáis si contra vosotros aumentan las incomprensiones, las críticas y las persecuciones. Es necesario que esto suceda, porque como mi Hijo Jesús, también vosotros estáis llamados a ser signo de contradicción. Cada vez más os seguirán unos y también cada vez más seréis rechazados.
y perseguidos por otros. Cuando ataquen a vuestra persona o a mi movimiento, responded con la oración, con el silencio y con el perdón. Pronto seréis llamados a la batalla abierta, cuando será atacado mi Hijo Jesús, yo misma, la Iglesia y el Evangelio. Solo entonces, conducidos de la mano por mí, deberéis salir a la luz para dar finalmente vuestro público testimonio. Por ahora vivid todavía con sencillez, confiados todos a los cuidados de mi corazón de madre. 11 de febrero de 1976, fiesta de la Virgen de Lourdes, el perfume de vuestra pureza. Hoy, hijos míos predilectos, acojo con alegría el perfume de vuestra pureza y lo deposito en mi corazón inmaculado para ofrecerlo a Dios en señal de reparación. Cuánto fango inunda a esta pobre humanidad, invitada por mí a liberarse del pecado. Venid a beber de esta agua mía, venid a lavaros en la fuente. ¿No veis cómo cada día muchos hijos míos quedan contaminados con este lodo, que cada día lo invade todo más y lleva a la muerte a un número ilimitado de almas? ¿Cómo pueden salvarse de esa ola de cieno también muchos de mis pobres hijos sacerdotes? Yo soy la Inmaculada, yo soy la pureza. Refugiaos en mi corazón inmaculado. Aun cuando el ambiente en que vivís se hunda cada vez más en esta impureza, vosotros sentiréis solo mi perfume de cielo. He bajado del cielo para hacer de vosotros, hijos consagrados, a mi corazón inmaculado, mi cielo aquí abajo. En vosotros se refleja mi luz. De esta suerte, muchas almas por vuestro medio serán todavía atraídas por mi candor y propagarán el perfume de esta virtud mía. El Papa os ha dado la señal de este resurgimiento moral. Escuchadlo, defendedlo, consoladlo. El ultraje que en estos días se ha inferido a su persona y las injurias que aumentan cada día contra él afligen mi corazón de madre. Hasta a sus mismos pies ha llegado esta ola de fango. Mas vosotros poned un dique a los pies de este pastor angélico, del dulce Cristo en la tierra. Y por mi especial intervención y por medio de vosotros, esta ola diabólica de rebelión y de fango, desencadenada contra el Papa, se detendrá a sus pies, y a todos aparecerá intacta la grandeza de su cándida persona. 7 de marzo de 1976, domingo primero de Cuaresma. Los perfectos consoladores. Sed, hijos míos, los perfectos consoladores de mi Hijo Jesús. Nunca, como en estos tiempos se repite su divino lamento, he buscado consoladores y no los he encontrado. ¿Por qué mi Hijo Jesús pregunta si hay quien pueda consolar su corazón? Jesús es Dios, pero también es hombre perfecto. Su corazón palpita de amor divino y humano,
En él está toda la plenitud del amor. El suyo es el corazón que más ha amado, que más ha sufrido, que ha sido más sensible a las delicadezas y a las manifestaciones de afecto, así también a los ultrajes y a las ofensas. Ahora el corazón de mi hijo está como sumergido en el gran mar de la ingratitud humana. Cuánto os ama aún. Continúa palpitando de amor por vosotros y recibe solo ofensas y pecados. Os ha revelado el secreto del Padre y os ha reconducido a Él. Ahora la humanidad entera se ha rebelado, rechazando al mismo Dios. El ateísmo, que todo lo inunda, es la espina que hoy hace sangrar de continuo al corazón de mi Hijo Jesús. Y vosotros, sacerdotes, sois todos mis hijos predilectos, porque sois el fruto más doloroso y amoroso de la predilección de mi Hijo Jesús. Habéis sido llamados por divino designio a ser sus ministros, sus apóstoles, sus consoladores, porque aún hoy muchos de vosotros le traicionan, porque aún hoy muchos de vosotros huyen y dejan a Jesús y a la Iglesia en el abandono, porque aún hoy muchos de vosotros duermen. Es sueño muchas veces el trabajo por el que os dejáis absorber y aplastar. Es sueño también el afán con que tratáis de adaptaros al mundo, de haceros simpáticos, acogidos y comprendidos por este mundo. Es sueño todo lo que de humano os deja apesadumbrados. ¿Dónde están mis hijos predilectos que aún hoy quieren velar? En la oración, velad y orad para no caer en la tentación, en el sufrimiento de esta nueva hora de agonía para mi Iglesia. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Os estoy llamando, amados hijos míos, os estoy reuniendo de todas las partes del mundo, como hace la gallina con sus polluelos. Os estoy recogiendo a todos. En mi corazón inmaculado, ¿puede la madre quedar indiferente ante el inmenso abandono y al gran dolor de su hijo? Entonces, comprended que es deber mío, sobre todo, consolarle. Por eso os quiero a todos consagrados a mi corazón inmaculado, para hacer de todos vosotros los perfectos consoladores del corazón de mi Hijo Jesús. 25 de marzo de 1976, fiesta de la Anunciación del Señor, Madre de Jesús y vuestra. Sacerdotes consagrados a mi corazón inmaculado, amados hijos míos, he ahí, ¿por qué tenéis necesidad de mí? Para llegar a ser los perfectos consoladores de mi Hijo Jesús. En el momento en que, cubierta por la luz del Espíritu, dije mi sí a la voluntad del Señor, el Verbo del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, descendió a mi purísimo seno en espera de mi colaboración maternal para recibir de mí su naturaleza humana y poder así hacerse también hombre en la divina persona de mi Hijo Jesús. ¿Veis cómo Dios se ha entregado completamente a esta su humana criatura? El por qué se ha de buscar en el misterio del amor de Dios. Movió a Dios a inclinarse hacia mí
el sentimiento tan profundo que yo tenía de mi pequeñez y de mi pobreza, y mi perfecta disponibilidad al cumplimiento de la voluntad del Señor. Muchos otros caminos podía haber elegido Dios para llegar a vosotros. Quiso elegir el mío. Por eso, este camino se os hace necesario ahora a vosotros para llegar a Dios. La primera cosa que os pido, hijos, es vuestro sí incondicional. Y este lo decís con la consagración a mi corazón inmaculado. Después os pido que os entreguéis con la más completa confianza y el mayor abandono a mi corazón materno. Vuestro sí y vuestra plena disponibilidad permitirán a vuestra madre actuar con el mismo amor con que formé la naturaleza humana del Verbo. Así también formaré en vosotros, hijos, la imagen que corresponda cada vez más al designio que el Padre tiene sobre cada uno de vosotros. El designio que Dios tiene sobre vosotros, hijos míos, predilectos, es que seáis sacerdotes, según el corazón de Jesús. Madre de Dios, porque fui elegida para traer a Dios a los hombres. Madre vuestra, porque tengo la misión de llevar a Dios a los hombres redimidos por mi Hijo, ya que todos me han sido confiados por Él. Soy, por tanto, verdadera Madre de Jesús y verdadera Madre vuestra. En este día en que todo el paraíso exulta de gozo en la contemplación del misterio de la encarnación del Verbo, gozad también vosotros, mirando el misterio de amor de vuestra Madre. No a todos es dado comprender este misterio de amor. Se concede solo a los puros de corazón, a los sencillos, a los pequeños, a los pobres. Seguid adelante, así, mis predilectos, y seréis consolados y animados por mí. 3 de abril de 1976, primer sábado del mes, vuestra luz resplandecerá. Hijos míos, predilectos, hoy acojo con alegría el homenaje que dais a mi corazón inmaculado. No se turbe jamás vuestro corazón. La oscuridad desciende cada vez más sobre el mundo, envuelto en el hielo de la negación de Dios, del odio, del egoísmo, de la rebelión contra Dios, de la impiedad. La copa de la iniquidad está casi colmada y la justicia de Dios pide ser aplacada. Tengo necesidad de vosotros, hijos míos predilectos, para transformaros en víctimas gratas, ofrecidas a la divina justicia. Por esto seréis llamados a sufrir cada vez más. Se avecinan para vosotros las horas de la agonía y de la pasión. ¿Veis, hijos, todo lo que está acaeciendo también en la Iglesia? Los errores se propagan cada vez más y hacen presa incluso entre los buenos. La infidelidad cunde rápidamente entre los ministros de Dios y las almas a Él consagradas. El vínculo de la caridad y de la unidad se han resquebrajado en la misma jerarquía. Sobre todo, al vicario de mi Hijo Jesús le dejan cada vez más solo. Se le calumnia, hasta en las formas más vulgares y blasfemas. Se le critica, se le contesta, y de día en día mis hijos le dejan cada vez más solo. Vosotros debéis compartir su suerte. Esta es para él y para vosotros la hora de Getsemaní.
Vividla conmigo, en mi corazón inmaculado. Vosotros sois la corona de amor formada por mí para ponerla como un consuelo alrededor del corazón de mi Hijo Jesús y de su vicario en la tierra. Por lo cual os pido oración, sufrimiento, silencio, pero vuestra luz resplandecerá cada vez más, mientras poco a poco las tinieblas lo envolverán todo. Y vuestra luz será la luz de mi presencia en esta durísima prueba. Entonces será manifiesta para todos mi materna y misericordiosa intervención. 13 de abril de 1976, Martes Santo. Mirad a mi Hijo crucificado. Hijos predilectos, mirad a mi Hijo crucificado. Mirad su rostro cubierto de sangre, su cabeza coronada de espinas, sus manos y sus pies traspasados por clavos, todo su cuerpo convertido por los azotes en una llaga, su corazón abierto por una lanza. Hijos míos predilectos, mirad a mi Hijo crucificado, y seréis sacerdotes fieles. ¿Cuántos de vosotros se han parado a considerar su palabra? La han querido penetrar y comprender solo con su propia inteligencia humana, y por eso han caído así inadvertidamente en los más graves errores. No es con la sola inteligencia humana como debe leerse la palabra de mi Hijo. Él dio gracias al Padre por haber escondido los misterios de su reino a los sabios y a los prudentes de este mundo, para revelarlos a los pequeños. La palabra de Dios debe ser leída y comprendida, sobre todo, con humildad interior y plena docilidad del alma. Por eso mi Hijo ha encomendado su auténtica interpretación solo al magisterio de la Iglesia, por lo cual debéis habituaros a esta difícil y, sin embargo, tan necesaria actitud de humildad y de interior docilidad. Si estáis unidos al magisterio de la Iglesia, si sois humildes y atentos a cuanto ella os indica, permaneceréis siempre en la verdad de la palabra de Jesús. Hoy se propaga cada vez más en la Iglesia el error, de tal manera que parece que no hay ya dique alguno capaz de contenerlo. Se propaga sobre todo por muchos teólogos, se divulga por muchos pobres hijos sacerdotes. ¿Cómo podéis estar hoy seguros en la Iglesia de libraros del error? Mirad a mi Hijo crucificado y seréis fieles. A mi Hijo, que siendo Dios se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Mirad sus espinas, mirad su sangre, mirad sus heridas. Son las flores abiertas sobre el dolor de su obediencia. Hijos míos predilectos, ahora cuando las tinieblas lo envuelven todo, estáis llamados a testimoniar la luz de vuestra completa obediencia a la Iglesia, al Papa y a los obispos a él unidos. Y cuanto más testimoniéis vuestra total obediencia a la Iglesia, tanto más seréis criticados, escarnecidos y perseguidos. Pero es necesario que vuestro testimonio sea cada vez más doloroso y crucificado, para poder ayudar a muchos pobres hijos míos a permanecer también hoy en la verdad y en la fidelidad. Debéis ser pequeños. 16 de abril de 1976, Viernes Santo. Ved si hay dolor
mayor que el mío. Hijos predilectos, mirad mi dolor, ved si hay dolor mayor que el mío. Mi Hijo Jesús, abandonado de todos, azotado, coronado de espinas, sube fatigosamente al Calvario, llevando la pesada cruz sobre sus pobres espaldas. No acierta a caminar, vacila. Ningún gesto de piedad, solo odio, hostilidad e indiferencia le rodean. En este precioso momento, el Padre le da el consuelo de su Madre. Pensad, hijos míos predilectos, en el consuelo y en el dolor de aquel encuentro. La mirada de mi Hijo en aquel momento. En mi corazón se abrió una herida que nunca se ha cicatrizado. Contemplad el dolor de vuestra Madre mientras ve a su Hijo crucificado, agonizante y muerto. Dolor por Él, que moría, dolor por vosotros. Ahora este Hijo mío continúa su pasión en su cuerpo místico, que es la Iglesia. En este día medito en la malvada acción llevada a cabo por Judas, que entregó a Jesús, mi Hijo, y siento el mismo dolor frente a la traición que cada día cometen muchos de mis hijos sacerdotes. Sacerdotes, hijos predilectos, ¿por qué le traicionáis aún? ¿Por qué persistís todavía en vuestra traición? ¿Por qué no os arrepentís? ¿Por qué no retornáis? Y Pedro, que por 3 veces reniega de mi Hijo, por miedo. ¿Cuántos entre vosotros, por miedo de no ser comprendidos, apreciados y estimados, todavía reniegan de la verdad del Evangelio de mi Hijo? No conozco a ese hombre. Y los apóstoles que huyen y dejan solo a Jesús durante este largo día del viernes. ¿Cuántos de vosotros también huyen y abandonan mi Iglesia? Muchos desertan de la Iglesia para seguir al mundo. Otros muchos permanecen en la Iglesia, pero para agradar al mundo. La abandonan con el alma y con el corazón. Muchos de vosotros no amáis a la Iglesia. El vicario de mi Hijo se encuentra en un abandono cada vez mayor. Los obispos, unidos al Papa, sienten en el alma la espina de esta soledad. Son cada vez más criticados, contestados y abandonados por sus sacerdotes. Queda Juan y queda con la Madre. Sacerdotes de mi movimiento, permaneced al menos vosotros en mi Iglesia y quedaos conmigo, vuestra Madre. Mirad mi dolor y sufrid conmigo. En esta hora de Calvario para la Iglesia, vosotros seréis la señal de mi presencia, el único consuelo que el Padre le da en este momento de su pasión y de su martirio. 3 de mayo de 1976. Seréis capaces de amar. Hijos predilectos, nunca se turbe vuestro corazón por los ataques cada vez más numerosos contra mi movimiento. Esta obra es exclusivamente mía y responde a un particular designio de mi corazón inmaculado. Dificultades, incomprensiones y sufrimientos. Yo misma los permito para que esta obra mía sea cada vez más purificada. Deseo que se aligere de todo elemento humano para que pueda reflejar solo mi luz purísima. Quiero recubrir a todos mis hijos predilectos, los sacerdotes consagrados,
a mi corazón inmaculado, con esta purísima luz. Por eso os pido el desprendimiento completo de todo, para que os pueda dar así la verdadera pureza del corazón. Todo apego humano a vosotros mismos, a las criaturas y al mundo, oscurece vuestra pureza interior. Es cierto que no puedo exigiros que no permanezcáis y viváis en el mundo. Según la voluntad de mi Hijo, debéis vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Debéis vivir en el mundo para ser solamente de mi Hijo Jesús. Debéis ser solo de mi Hijo Jesús, para llevarle a Él todo el mundo y conducir así las almas a la salvación. Esta es la relación que debéis tener con el mundo, la única querida por mi Hijo, y que la Iglesia aún hoy os propone. Muchos hijos míos se dejan hoy arrastrar por muchos errores y se alejan de mi Hijo y de mí, por ese falso modo de entender cómo vosotros debéis estar en el mundo. ¿Cuántos de mis pobres hijos sacerdotes han acabado de esta suerte por ser solo del mundo y se han hecho sus prisioneros? Mi Hijo Jesús salvó este mundo, sobre todo cuando, para ser fiel a la voluntad del Padre, se desprendió de todo para ser levantado de la tierra, suspendido en la cruz. Volveréis a traer muchas almas a mi Hijo, cuando también vosotros seáis elevados de la tierra como Él. Para ello debéis habituaros a elevaros ya en el alma, con el desapego interior de todo. Así poseeréis la auténtica pureza del corazón y seréis verdaderamente capaces de amar hasta la prueba suprema, siempre llevados por vuestra Madre, que sabe bien a dónde y cómo conduciros, para que también sobre cada uno de vosotros se realice el plan de la voluntad del Padre. 13 de mayo de 1976, aniversario de la primera aparición en Fátima. Consagraos a mi corazón inmaculado. Hoy, hijos míos predilectos, recordad mi venida aquí a la tierra, en la pobre cova de Iría, en Fátima. Bajé del cielo para pediros la consagración a mi corazón inmaculado. Por medio de vosotros, sacerdotes de mi movimiento, cuanto os pedí entonces se está realizando ahora. Vosotros os consagráis a mi corazón inmaculado y conducid las almas a vosotros encomendadas a esta consagración querida por mí misma. Desde aquel día ha pasado mucho tiempo, ya son 59 años. Aconteció también la Segunda Guerra Mundial, predicha por mí, como castigo permitido por Dios, para una humanidad que no se ha arrepentido, por desgracia. Ahora estáis viviendo los momentos en que el dragón rojo, a saber, el ateísmo marxista, se ha propagado por todo el mundo y hace estragos cada vez mayores entre las almas. Logra verdaderamente seducir y precipitar 1/3 de las estrellas del cielo. Estas estrellas, en el firmamento de la Iglesia, son los pastores. Sois vosotros, pobres hijos míos, sacerdotes. ¿Acaso no os ha confirmado también el vicario de mi Hijo, que hoy son los amigos más queridos, incluso sus mismos comensales,
los sacerdotes y religiosos los que traicionan y se ponen contra la Iglesia? Esta es, pues, la hora de recurrir al gran remedio que el Padre os ofrece para resistir a las seducciones del maligno y para oponeros a la verdadera apostasía que cada vez se extiende más entre mis pobres hijos. Consagraos a mi corazón inmaculado. A quien se consagra a mi corazón inmaculado, vuelvo a prometerle la salvación del error en este mundo y la salvación eterna. La obtendréis por mi especial intervención de madre. Así impediré que podáis caer en las seducciones de Satanás. Seréis protegidos y defendidos por mí misma. Seréis consolados y robustecidos por mí. Esta es la hora en que todo sacerdote que quiera mantenerse fiel debe atender mi llamada. Cada uno se consagre a mi corazón inmaculado y por medio de vosotros, sacerdotes, muchos hijos míos harán esta consagración. Es como una vacuna que a título de buena madre os doy para preservaros de la epidemia del ateísmo que contamina a tantos hijos míos y los conduce a la verdadera muerte del espíritu. Estos son los tiempos predichos por mí misma. Esta es la hora de la purificación. Escuchad las peticiones de vuestra madre y entregaos a mí con toda confianza y el más completo abandono. 28 de mayo de 1976. Seguidme por el camino de mi Hijo. Hijos predilectos, escuchad la voz de vuestra madre que os llama dulcemente a seguirla. Seguidme por el camino de la oración. Muchos hijos míos están a punto de perderse eternamente en estos momentos decisivos, porque no hay quien ore y se sacrifique por ellos. Orad vosotros por ellos. Ayudadme a salvar a estos hermanos vuestros. Esta es la hora del error que logra entrar por todas partes y seducir sobre todo a muchos de mis hijos sacerdotes. No os asombréis si viereis caer a los que hasta ayer parecían los más fieles, los más seguros. Veréis caer también incluso aquellos que se erigían en maestros de los demás. No os asombréis si en esta batalla caen todos los que no han querido o no han sabido utilizar el arma que yo misma os he dado, la oración sencilla, humilde y mía del Santo Rosario. Es la oración sencilla y humilde y por tanto la más eficaz para combatir a Satanás, que hoy os seduce, sobre todo con el orgullo y la soberbia. Es oración mía, porque ha sido compuesta conmigo y por medio de mí. También os ha sido recomendada siempre por la Iglesia y por mi primer hijo predilecto, el Vicario de Jesús, con palabras tales que han conmovido mi corazón de madre. Seguidme por el camino del sufrimiento. Ya habéis llegado al momento de vuestra inmolación. Estáis llamados a sufrir cada día más. Dadme todo vuestro dolor. Hoy son las incomprensiones, los ataques, las calumnias de muchos hermanos vuestros. Mañana serán las persecuciones, la prisión, las condenas por parte de los ateos y de los enemigos de Dios, que verán en vosotros los obstáculos que deben eliminar necesariamente. Caminad conmigo y seguidme por el camino de mi Hijo Jesús.
por el camino del Calvario, por el camino de la cruz. Nunca, como en estos momentos, debéis vivir vosotros hasta el fondo, lo que es la vocación de todo cristiano. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguidme, hijos míos predilectos. Hoy es necesario que sigáis a vuestra madre, si queréis recorrer sin temor el camino de mi Hijo Jesús. 19 de junio de 1976. Decid conmigo vuestro sí. Aún os pido otra cosa más, hijos predilectos, vuestra vida. Estos son los tiempos en que deberé pedir a algunos de vosotros, hijos míos, como regalo, vuestra propia asistencia. Se prepara la hora del martirio y la Madre dulcemente os conduce al momento de vuestra inmolación. No miraréis ya a este mundo. Miradme solo a mí. Mirad el rostro de vuestra Madre del cielo. Yo os reflejo la luz del paraíso que os espera, y en la hora de la prueba seréis robustecidos y alentados. No miréis a las criaturas, que seducidas y corrompidas por Satanás, se lanzarán cada vez con mayor odio y violencia contra vosotros. Sin embargo, hijos míos predilectos, vosotros habéis amado siempre, habéis beneficiado a todos, habéis tratado de ayudar a todos. Y ahora el hielo del odio y de la ingratitud se propaga en torno a vosotros. No tengáis miedo. Esta es la hora de Satanás y del poder de las tinieblas. No temáis. Refugiaos en mi corazón inmaculado. Aquí, en este corazón de madre, hallaréis calor y consuelo. Aquí está la fuente de vuestra alegría y el secreto de vuestra confianza. En este corazón sois mis pequeños hijos, que formo en la mansedumbre interior, para que a la invitación de mi Hijo, que os asocia a su sacrificio, podáis responder con un sí. Decid conmigo, hijos míos predilectos, vuestro sí a la voluntad del Padre. Y entonces veréis pronto despuntar el alba de un nuevo mundo, lavado y purificado por vuestra ofrenda reparadora. Lourdes, 8 de julio de 1976, primer sábado de mes. Vuestro testimonio más necesario. Sed cada vez más dóciles en mis manos, hijos predilectos. Vuestra vida será verdaderamente solo mía si en cada momento me ofrecéis vuestra interior docilidad. ¿Cuántos son hoy los sacerdotes que no obedecen, que se rebelan, que no observan ya disciplina alguna? Vuestra interior docilidad os llevará a la observancia de la más completa disciplina, a las normas y a las directrices de la Iglesia. Hoy has sufrido mucho al ver en este lugar consagrado a mí tantas profanaciones, tantos dolores causados a mi corazón inmaculado de madre. Hijos que vienen a mí con vestidos tan indecorosos y se atreven a llegar hasta los pies de mi venerada imagen. Participa en mi dolor y repara por estas verdaderas profanaciones que cada día se cometen en este lugar consagrado a mí. Por desgracia, los mayores responsables son los sacerdotes. Mira cómo ellos mismos visten de cualquier manera, a veces de modos tan extraños que escandalizan hasta los mismos fieles. Y sin embargo, la vigente disciplina de la Iglesia obliga a estos hijos míos a vestir el hábito eclesiástico. Pero ¿quién observa aún esta disciplina? Pocos. Y estos son considerados las más de las veces retrógrados y desfasados.
Esto del hábito es solo un pequeño ejemplo, pero muy significativo de una triste realidad. Hoy la indisciplina, la desobediencia, la intolerancia hacia toda norma cunde entre los sacerdotes, que son siempre, a pesar de todo, los hijos de mi materna predilección. Por lo menos vosotros, sacerdotes consagrados a mi corazón inmaculado, sed ejemplo por vuestra interior docilidad y por vuestra obediencia a la disciplina de la Iglesia. Este es hoy vuestro testimonio más urgente y más necesario. Solo así podréis difundir a vuestro alrededor el ejemplo y el perfume de mi Hijo Jesús. Seréis elegidos para el retorno de muchos sacerdotes a la obligación de dar ese buen ejemplo, que es una de las exigencias más importantes de vuestro mismo ministerio.